bendiga, hermanos. Amén. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan 2:28. 1 de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Otra versión dice esto: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Nueva traducción viviente. La palabra que da nombre a esta reunión que tenemos hoy y mañana es Maranata. Maranata es una palabra original del arameo, significa el Señor viene. 1 Corintios 16:22, ahí Pablo usa esta palabra. Para algunos inclusive ni siquiera era un saludo, era una oración básicamente de los primeros cristianos, en lo cual mencionaban el regreso de Cristo, pidiendo su venida en gloria. Básicamente su parusia, ¿no? Hay una historia ficticia, por si acaso es un cuento, acerca de una reunión que Satanás tuvo con sus principales demonios. El cristianismo estaba difundiéndose rápidamente y creciendo con fervor, y tenían que idear una forma de socavar la obra. El principal engañador pidió sugerencias. Podríamos traer más hipócritas a la iglesia, dijo uno. No, dijo el diablo, los cristianos se dan cuenta de que siempre habrá hipócritas y ellos están enseñando unos a otros a mirar a Jesús. Eso no funcionará. ¿Qué hay de traer algunas persecuciones feroces?, sugirió otro. Si hacemos que ser cristianos sea insoportable, seguramente huirán. Eso podría lograr algo, estuvo de acuerdo el príncipe de la oscuridad. Pero lo que hemos encontrado es que cuando traemos persecución, los pocos que se van son reemplazados por docenas más que son convencidos por la fe de aquellos que permanecen. No es una campaña lo suficientemente exitosa. Muchas ideas fueron sugeridas, discutidas y desechadas, cuando por fin Lucifer se volvió hacia su consejo. Creo que lo que funcionará mejor, declaró, es hacer que los cristianos pierdan de vista el regreso de su Dios. Sí, creo que eso funcionaría. ¿Quiere decirles que no volverá?, preguntó uno de los concejales. No, respondió Satanás, eso sería algo ridículo. Si les dijéramos que Jesús no viene, se darían cuenta de la verdadera intención de esto. Pero, dijo, haz que piensen que no vendrá por un largo tiempo y haremos algún progreso. Recordarles cómo las generaciones anteriores pensaban que Él estaba volviendo en su tiempo y nunca sucedió. Hagámosle creer que aún deben suceder muchas cosas antes de que Él regrese. Demasiadas profecías que cumplirse. Sí, eso los arrullará y les hará pensar que todavía hay tiempo. No hagamos que lo olviden por completo, ¿o no? Solo hagamos que piensen en ello de una manera distante, casi imprevisible. Una vez que hacemos que crean que el regreso de Jesús no podría ser tan cercano como su libro dice, ellos dejarán de preocuparse por estar listos. Y es entonces cuando los tendremos. Los principales demonios se miraron y sonrieron y luego se marcharon para cumplir su tarea. Terminó la predica. Porque ya aprendieron. En realidad, ¿cuánto de estrategia hay en todo esto? Es cierto, hay un enemigo, ¿no? La palabra es clara.
es sincera. Hay un enemigo. Pero también hay mucho que nosotros debemos de aportar a esto, como iglesia de Dios. Y lo cierto es que hay un evento grandioso que está por suceder, ¿no? Un evento que es mayor que cualquier olimpiada que se celebre en esta tierra, mayor que cualquier mundial de cualquier deporte, incluido el fútbol. Y participaremos de ese evento. Ese evento es la segunda venida de Cristo. En poder y gloria. Amén. Será el evento más maravilloso que sacudirá a la creación de Dios. Jesús mismo lo escribe en Lucas 21, 25 al 28, ¿no? Habrán señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. La pregunta es si es que estamos preparados para este evento, ¿no? Uno puede pensar, yo he confiado en Cristo como mi Salvador, así que estoy listo. En un sentido, eso es cierto, es un paso importante. Pero la Biblia enseña que inclusive como creyentes debemos estar preparados para su regreso. Marcos 13, 33 al 37, el Señor es claro. Ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo. Manténganse en guardia, estén alertas. Y luego relata pues la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, ¿no? Y luego les dejan claro que tienen que estar alertas porque ese hombre regresará, ¿no? Sin previo aviso. Y esas palabras las oyó Juan, el apóstol. Juan oyó a Jesús hablar esas palabras, tanto lo que dice Marcos, tanto lo que dice Lucas. Así que lo que hace Juan ahora es advertirnos a nosotros que estamos en esos últimos instantes, con muchos engañadores tratando de alejar la verdad de los creyentes, con el peligro en mente. Ese fue el enfoque de primera de Juan. Inclusive esta carta da algunas pruebas de cómo hay que probar al verdadero creyente, a uno mismo y a los que estamos en la fe. A los falsos maestros, inclusive primero Juan va apuntando a eso como una esencia, no advertencia. Y hay tres pruebas aquí que la primera carta de Juan deja en claro, ¿no? La prueba moral de obediencia a Cristo. Capítulo 2, versos 3 al 6. La prueba relacional de amor entre hermanos. Capítulo 2, 7 al 11. Y la prueba doctrinal de creer la verdad acerca de Jesús. Capítulo 2, 18 al 27. Quiero que tengan en cuenta estas tres palabras: la moral, el amor y la doctrina. Y como creyentes nos enfocamos solo en el amor, estamos errando. Si como creyentes nos enfocamos solamente en la doctrina y dejamos de lado el amor y la moral, erramos también. O si simplemente elevamos la moral como un rasgo de creyente, sería un error también. Juan aplica esto a los falsos maestros, pero luego también se lo aplica al creyente mismo. Capítulo 2, verso 28, 3 al 10, luego 3 al 11, el tema del amor. Hay una interrupción ahí para insertar una palabra de seguridad. Y luego del 4 y 1 al 6 está la prueba doctrinal.
Así que tanto para un falso maestro como para un creyente, estas tres dimensiones de fe, de cristianismo, son claras. Y nos sirven para dar un balance apropiado también a lo que creemos en el Señor Jesús, a lo que vivimos como vida cristiana. Si dejamos de lado el tema doctrinal, sería algo vacío esto. Hay una esencia en el Evangelio que sostiene todo esto, lo que creemos, y eso está en su palabra. El amor es algo también necesario como marca de un creyente, pero no lo es todo aquí, en la vida de fe en lo que llevamos. Respecto a lo que dice Juan en estos versos, primero, Jesucristo está viniendo otra vez. Cuando Él se manifieste, literalmente en el griego es si Él se aparece. Pero esta poca certeza no es acerca del hecho de que Él venga, sino más bien del tiempo en que lo haga. El hecho de que Cristo venga es verdad, si no la Biblia sería falsa. Así que el cuándo es una incógnita, pero hay demasiado peso sobre el retorno del Señor en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, 1 de 25 versos tratan con el retorno de Cristo. 318 veces en 260 capítulos del Nuevo Testamento se menciona la venida del Señor. En el Nuevo Testamento la venida del Señor es mencionada en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Las únicas excepciones son 2 y 3 de Juan y Filemón, que tratan temas doctrinales, y también Gálatas. Jesús mismo repetidamente mencionó su propio retorno. En la noche antes de ser crucificado, Él promete en Juan 14, el 1 al 3, la mayor esperanza que puede tener un creyente frente a las pruebas, frente a lo difícil que era esa noche previa a las escenas más complejas, ¿no?, que puede haber vivido un creyente, ¿no? El hecho que su maestro le sea arrancado, el hecho que su maestro sea crucificado, pero a la vez, ¿no?, pues esa escena se debe complementar con la resurrección de Cristo. Algo muy dramático. Y en medio de todo eso, el Señor Jesús deja en claro esta realidad: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Nueva traducción viviente. Cuando los discípulos ven al Cristo resucitado ascender en cuerpo al cielo, los ángeles otra vez declaran una verdad que es innegable en el Evangelio, en la palabra de Dios. Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que Jesús vendrá otra vez en persona. Y digo en persona porque también hay negaciones, hay engaños. Hay aquellos que espiritualizan la venida de Cristo, dejando en claro que el significado del reino de Cristo es nada más que Cristo reinando dentro nuestro, no volviendo otra vez a la tierra. Pero hay una frase muy certera en todo esto, de un autor: si los pasajes de la segunda venida de Cristo son borrados de la Biblia,
La Biblia llega a ser un libro incomprensible, incapaz de ser comprendido. Básicamente el retorno de Cristo, los versículos que hablan del retorno de Cristo, le dan un peso muy importante a la palabra de Dios. Así que uno no puede espiritualizar algo que no está siendo espiritualizado en la palabra de Dios. Un quinto de la palabra de Dios es profético, y de ese quinto, un tercio es profecía concerniente a la segunda venida de Cristo. Si en algo la estadística aporta esto, es que hay un peso muy importante en la palabra de Dios acerca de la venida del Señor Jesús. Hay 660 profecías en términos generales, 333 acerca de Jesús, 109 se han cumplido en su primera venida, 224 están por ser cumplidas en su segunda venida. Hay cerca de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida de Cristo. Por cada pasaje que se menciona la primera venida de Cristo, la segunda venida se menciona 8 veces. Jesús se refiere a su segunda venida 21 veces, y cerca de 50 veces se nos dice que estemos listos para su regreso. Así que en tema de números hay más que un suficiente soporte para predicar esto, para que ustedes lo escuchen, para que todos lo atesoremos, y para que, como se nos acaba de decir en la profecía, nos pongamos nuestros cascos, ¿no? La certeza de la segunda venida de Cristo debe tocar y debe instruir cada momento de nuestro comportamiento diario. Hay desacuerdos acerca de algunos detalles, ¿no? Sea el milenio, sea el rapto, pero en todo esto creo que básicamente uno debe someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Claramente hay una cosa que cada creyente debe sostener en su vida diaria, ¿no? Como una verdad absoluta: Jesucristo está viniendo otra vez, como un rey y juez conquistador, ¿no? El otro enunciado que deja claro Juan aquí en los 2 versículos que hemos leído es que cuando Cristo venga, algunos estarán listos y otros no lo estarán. Muchos pasajes de la palabra de Dios dejan en claro esta realidad. Uno será tomado, el otro dejado. Está la palabra de las 10 vírgenes. Hay mucho en la palabra que deja claro estas dos posibilidades. No hay una tercera, no hay una y media, no hay 0.5, solamente hay 2 posibilidades. Aquí Juan hace un contraste entre tener confianza en esta venida del Señor y el hecho de avergonzarnos cuando Él venga. La pregunta es, Juan se estará refiriendo a los falsos maestros, a los que dejaron la fe, a los que declararon herejías acerca de la palabra de Dios. A esos serán avergonzados. Como primera referencia, esto podría ser claro, ¿no? Que aquí Juan se refiere a eso, a los herejes y a sus seguidores, porque por un momento ellos profesaron conocer a Jesús, profesaron la fe, pero se alejaron, mostrando que la fe no era genuina, no era una fe que salve, y se negó el lugar de Cristo como Rey soberano, ¿no? Y a causa de esa negación de Cristo, claramente es evidente que eso generará vergüenza también cuando Él venga. La venida del Señor resultará en ruina para algunos. La palabra de Dios es clarísima sobre esto. Aquí Juan, como les decía, hace un contraste entre ser avergonzado o tener confianza cuando Cristo venga.
Para algunos el cielo y el infierno son estados de pensamiento, no lugares. Pero eso no dice la palabra. La palabra no dice que Dios es bondadoso, que Dios es tolerante, que Dios es paciente. Pero uno muchas veces se enterca, se niega a arrepentirse, se niega a abandonar su pecado. Y eso acumula un castigo terrible, ¿no?, para uno mismo. Porque hay un día en que Dios manifestará su justo juicio. Y dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, ¿no?, que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y viven entregados a la maldad, ¿no? Romanos 2, del 4 al 8. Pero también en cierta forma esto que habla Juan, de que algunos serán avergonzados y otros mirarán con confianza ese día, va para los creyentes. Porque inclusive a veces como verdaderos creyentes quizás sentiremos un poco de vergüenza cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque muchas veces obramos por motivos llenos de orgullo, de egoísmo. La salvación está disponible por parte del Señor, pero claramente todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Y seguramente habrá un sentido de vergüenza sobre esas cosas. Inclusive los que conscientemente servimos al Señor, esforzadamente, a veces la disyuntiva es si es que pudiera haber hecho algo más por Él, ¿no? Algo que también el Señor nos reclama hoy, ¿no?, previo a esta predicación. Por eso hay que hacer algo por el Señor, hay que hacer cosas por Él, no por nuestra salvación, la cruz fue suficiente, pero sí para poder rendirle cuentas a Él por cada talento que Él nos dio, por el tiempo que nos ha dado, por los recursos que tenemos. Esta reunión que tenemos aquí es algo que estamos haciendo para el Señor. Amén. Ahora, como creyentes todos somos aceptados ante el Señor. Pero hay otra palabra que es más adecuada ante todo esto. Hay que ser aceptables para el Señor. Y hay una diferencia. Y la grafico. Dos niños están jugando en el patio de su casa o afuera, en la vereda. Como es típico, se ensucian. Uno se ensucia más que el otro quizá, o uno menos. La mamá los llama a comer. Pero antes de que se sienten a la mesa, seguramente el que se ensució más lo enviará al baño, a bañarse. El otro que se ensució menos, quizá a lavarse las manos. Ambos fueron aceptados. Lo aceptable es quizá el más aceptable ha sido el que le pidió a la mamá que se lave las manos. Hoy aquí todos somos aceptados ante el Señor. El esfuerzo por parte nuestra es ser aceptables ante Él. Buscarle a Él. Hay afanes que nos confunden ante la realidad del Evangelio, pero este es un reto y siempre lo va a ser. Dios en su amor nos acepta, pero llegar a hacer una ofrenda ante Él es todo un reto.
Es todo un reto. Pablo en 2 Corintios 5 al 9 deja en claro esta realidad. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, ser aceptable a Él. Un creyente que no ha caminado en comunión con Cristo, en obediencia, amor y en verdad, perderá sus recompensas. Y esto lo hará avergonzarse. Pero para los que permanecemos en Cristo, para los que procuramos permanecer en Él, para los que luchamos por permanecer en Él, el ánimo dominante será confianza cuando Él venga. La palabra griega para confianza en ese verso implica coraje, seguridad, sin miedo, especialmente en presencia de una persona de alto rango. La figura más clara seguramente para muchos es el servicio militar, ¿no? Cuando en el colegio se nos enseñaba, ¿no?, el tema de los valores civiles, ¿no?, y todo eso. Con la frente en alto, teniendo confianza de que hemos ofrecido el mejor esfuerzo para el Señor. Por supuesto, eso es parte de un proceso. Y ahí en el mismo pasaje de 1 Juan 2, 28 al 29 también está la palabra parusia, ¿no?, Jesús aquí para venida. Y también esa palabra era usada para la visita de un rey o un emperador. ¿Y quién más que Cristo es Rey y Señor? Amén. Juan mismo escribe esta carta, ¿no?, y en Apocalipsis 1:17 prácticamente se ve como un hombre muerto frente a Cristo. Pero aquí Juan habla de que tengamos confianza ante su venida. ¿Y cómo se logra esto? Otra vez, la respuesta de Juan es simple. Hay que permanecer en Cristo como hijitos de Él, como niños pequeños. El mandato es simple, hay un mandato aquí, permanecer en Él. Y esa es la garantía de no ser avergonzados, permanecer en Cristo. Permanecer es una de las palabras favoritas de Juan. Él usa esta palabra más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Y aquí en 1 Juan lo usa 24 veces. Jesús mismo en su última cena usó esta palabra. Y esta palabra se usa tanto para el hecho de que Dios permanezca en nosotros y también en nuestro permanecer en Dios. Hay un sentido en el cual cada verdadero creyente permanece en Cristo. Y eso no es un mandato. Eso es algo que obtenemos por parte del Señor, así como la rama permanece en la vid. Pero también está el otro hecho, que aquí en esta carta de Juan somos ordenados a permanecer en Cristo. Y eso implica algo persistente, algo con propósito. Eso implica acción de nuestra parte. Hoy, que mayormente la información está en el internet, hay un sitio que se llama WikiHow, y ese sitio nos da muchas pautas acerca de qué comer, de qué alimentarse, de cómo hacer las cosas, cómo básicamente es el tema. El WikiHow, how es cómo en inglés. Y hay un tópico religioso, y hay un tópico que dice permanecer en Cristo. Y lo interesante de este sitio es que las cosas las dice simples, no se complica, con un gráfico y pocas líneas.
WIKIHOW.com. Aquí Juan también nos da una pauta sobre cómo permanecer en Él. Para permanecer en Cristo no debe estar en Él. De hecho, como creyentes no se nos ordena estar en Cristo, porque eso es de hecho, se da por sentado. Pero sí somos ordenados a permanecer en Él. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, somos ubicados en el lugar de Él. Pablo lo escribe esto claramente en Efesios 1 al 3, ¿no? Hay una permanente posición de identificación en Cristo. Y todas las bendiciones que surgen de esa posición en Cristo. Esto comienza con el nuevo nacimiento. Somos parte de la familia de Dios. Ahora, si nos preguntamos ¿cómo podemos saber si es que hemos nacido de nuevo? Busca por señales de vida nueva en tu vida. Así de simple. Si hemos realmente confiado y seguimos confiando en Cristo solamente para salvación. Si nos hemos arrepentido y seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si amamos a Dios y las cosas de Dios. Así que hay que estar en Cristo. Eso implica permanecer en Cristo. ¿Qué más implica permanecer en Él? Hay un sentido, como lo decía, en lo cual esto es en cierta forma pasivo, pero también es activo a la vez. Mayormente, a veces se pretende decir que no va a haber ningún esfuerzo, que simplemente descansemos en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, y eso es verdad. Así como la rama permanece pasivamente pegada a la vid, pero esa es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es que claramente somos ordenados a permanecer en Él. Y eso implica actividad, esfuerzo. Lo cierto es que sin Cristo nada podemos hacer, ¿no? Eso es claro y evidente. Pero en esa permanencia Él nos pide que obremos también. Y otra vez, las tres pruebas que Juan nos da en su primera carta, ¿no? Obedecer sus mandatos, amar a los hermanos, amarnos entre nosotros y sostener tenazmente la verdad de la doctrina de Cristo, del Evangelio. Permanecer en Él también significa vivir rectamente. El verso 29 nos deja en claro esa verdad también. Si es que sabemos que Él es justo, desde que sabemos que Él es justo, para ser más claros, se podría referir aquí a Jesús o al Padre también. Aquí claramente Juan nos direcciona al tema de la justicia, del vivir rectamente ante Dios. Ahora, entendamos algo. La justicia de Dios, su rectitud, es perfectamente compatible con su gran amor, que luego Juan lo explaya en el capítulo 3. Fallamos si es que no sostenemos ambas verdades de Dios, la justicia y el amor. En realidad Juan lo que está haciendo aquí es una radiografía de un verdadero creyente al final de cuentas.
Y en medio de todo eso, el hecho de estar preparados para cuando Él venga. Ahora, esto implica el hecho de que, así como un niño es como sus padres, porque comparte la naturaleza de sus padres, así también es en nuestro caso, ¿no? Tenemos que compartir la naturaleza de Dios. Hay atributos de Dios que son también parte del creyente. Dios es amor y el creyente también tiene que mostrar amor. Dios es justo y el creyente también tiene que mostrar esa justicia. Hay otros atributos que necesariamente son propios de Dios: omnisciente, todopoderoso. Pero aquí Juan está involucrándonos en los atributos que Dios quiere que sus hijos tengan, que sus hijos muestren. Y la justicia y el amor claramente apuntan hacia esa verdad, ¿no? Hacia esa realidad. Así que como Dios es justo, los que verdaderamente son nacidos de Él serán justos en todo el patrón de comportamiento de sus vidas. Y esto lo otorga Dios, ¿no? No es que uno pretenda serlo de buenas a primeras, es la naturaleza de Dios que nos la da, que con la ayuda de su Espíritu Santo se logra, ¿no? La nueva vida produce en nosotros santidad, un vivir recto. De hecho, vivir rectamente es un proceso de crecimiento, de obediencia a la palabra de Dios, principalmente. No es que eso pase al instante, no es que no hayan luchas, pero si somos nacidos de nuevo, es necesario que empecemos a aprender a juzgar nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras acciones, bajo la luz de la palabra de Dios. Porque de esa forma complaceremos al Señor. De esa forma el Padre se agradará con sus hijos. Comenzando en nuestros pensamientos. Se nos ha pedido eso hoy, ¿no? Previamente a lo que estamos compartiendo. Y claramente, de acuerdo a eso, el fruto del Espíritu Santo comenzará a crecer en nuestro carácter, ¿no? Uno mismo tiene que ejercer disciplina para el propósito de la santidad, ¿no? De la vida de rectitud. Por supuesto, todo esto es hecho en dependencia con el Espíritu Santo, no se puede hacer de otra forma. Pero claramente, otra vez, uno debe estar envuelto, involucrado activamente en este proceso. Permanecer en Cristo, en Él, también significa sostener firmemente la palabra de verdad, el Evangelio de Dios. Si no sostenemos tenazmente la verdad de la palabra de Dios, no estamos permaneciendo en Cristo, que es la verdad. Y hoy, en los últimos tiempos, esto es un requisito muy importante. La actitud de la iglesia debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser tenaz. La iglesia está llamada a razón de su fe. Claramente esto va por el hecho de respetar la palabra de Dios. Y no hay respeto a la palabra de Dios cuando cada quien interpreta la Biblia a su antojo, ¿no? No estamos inventando nada, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Lo otro, Eclesiastés 10:10. Si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja,
Ahí está el valor de la sabiduría. Si no estudiamos la palabra, si no la manejamos como es debido, vamos a dar tumbos de ciego. Así que el hacha tiene que estar afilada. Tiene que estar al día. Y eso implica también que en todo esto uno tiene que tener un corazón correcto, ¿no?, para aplicar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios debe reposar en nuestros corazones para salvaguardarnos de lanzar herejías, ¿no?, de lanzar cosas inconsistentes con la verdad del Evangelio, ¿no?, y cosas que al final deshonran a Dios. Hay que denunciar el engaño también. La iglesia debe denunciar el engaño, ¿no? Si la agenda del maligno es engañar, por eso les conté la historia al comienzo, aún a los escogidos dice la palabra, ¿no? Eso lo dice el texto sagrado, ¿no? Eso sí no es un encuentro, nada. Eso de engañar a los escogidos, eso la palabra lo declara claramente. Así que en ese sentido tenemos que ser vigías, pendientes y alertas de cualquier ataque del enemigo. Porque eso al final se introduce en el seno del cuerpo de Cristo, ¿no? El engaño es un arma letal, no es cualquier cosa. El engaño destruye, el engaño fulmina. ¿Por qué el mundo está hoy como está? Porque hay medias verdades. Lo que para uno es negro, para el otro es blanco. Para lo que uno es gris, el otro es medio grisado. Mentiras envueltas en verdades que confunden a propios y extraños. Así que si vamos a defender la fe, no lo vamos a hacer con piedras y con palos, ¿no?, sino preparados con la palabra del Señor y la guía de su Espíritu, ¿no? Y hay que dejar en claro que la iglesia no puede dejarse callada, ¿no? No puede. Y otra vez lo que se nos dijo previo a esta predicación, la iglesia no puede quedarse callada, no debe. Hay que defender la fe del Señor. Pero eso implica que hay que dar la talla, hay que dar la estatura ante esto. No hay que ser reactivo, hay que ser sensible, hay que ser sagaz, balanceado en la palabra del Señor. Y hay asuntos importantes claramente en todo esto, ¿no? Y lo importante es que Cristo viene, ¿no? Lo importante es que Él viene. Hay diferencias quizá en muchos otros aspectos, pero lo importante es que Él viene. Y por ese lado hay una misión que Dios ha encomendado a su iglesia, ¿no? Predicar esta palabra, ¿no? Otra cosa importante es que hay un día de juicio para el hombre, ¿no?, también. Otra cosa importante es que este sistema se destruirá. Otro asunto importante en la palabra es que lo resucitaremos también. Lo otro, la actitud de la iglesia también debe ser una actitud de compromiso, no una membresía, no haber ido a completar cierto estudio, que es bueno. Lo que interesa y lo que le interesa a Dios es que estemos comprometidos con Él. Amén. Gloria a Dios.
Y cuando hablamos de compromiso, hablamos del hecho de que tenemos que estar en completa sumisión ante la majestad de la palabra de Dios. Y en este aspecto también la vida de santidad juega un papel importante. Muchas veces vemos la santidad como algo que restringe, como algo que limita, pero en realidad la santidad es el mejor escudo que puede tener el creyente, que debe tener el creyente. Es el mejor chaleco a prueba de balas que puede tener el creyente. Si hay algo que la gente va a respetar es la integridad, la honestidad, el caminar recto de un creyente. Te pueden discutir, pueden hacer todo. Hoy hay medios donde la discusión es pan del día. Pero ante la integridad de alguien, claramente la palabra de Dios tiene su peso y su valor, ¿no? La palabra de Dios nos llama a ser sabios y prudentes en ese aspecto. Así que la actitud de la iglesia en estos tiempos finales también debe ser esa, ¿no? Debe ser esa. Defender la palabra de Dios, dar la talla, ¿no? Dar la talla frente a los engaños, a que este libro está pasado de moda, que este libro no se ajusta a los tiempos de hoy. Pero claramente la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, está por sobre todas las cosas, aplica a cada área de nuestras vidas. Y la palabra de Dios también nos declara que Cristo viene. Amén. Un punto final de lo que implica permanecer en Cristo. Esto implica estar en casa con Él y ser un extranjero para el mundo. Juan dibuja una línea entre el amor por el mundo y el amor por el Padre, también en el capítulo 2, verso 15 al 17. Si estamos más confortables viendo televisión o priorizando amistades, que muchas veces van en pos de un entretenimiento vano, en vez de pasar tiempo con el Señor y su pueblo y su iglesia, entonces no estamos permaneciendo en Él. Si hay áreas de nuestra vida donde le bloqueamos la entrada al Señor, no estamos permaneciendo en Él. Permanecer en Él implica que estamos en su casa, ¿no? Que estamos bajo su techo, que estamos bajo su cuidado. Así que claramente hay que sentirnos en casa, en la casa de Dios, en su hogar, y ser un extranjero para este mundo. Ahora, la palabra hijitos también tiene mucho de implicancia en esto. Jesús le dijo eso a los discípulos y Juan se lo dice a sus lectores. Vivimos en un tiempo donde a veces lo profesional es lo que marca la pauta, ¿no? Aún en la iglesia. Y la excusa de esto es que hay problemas muy profundos, hay problemas que deben ser tratados por profesionales entrenados. Pero aún así la palabra de Dios tiene respuestas para todos los problemas del hombre, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para cualquiera que cree. Y el Espíritu Santo en el creyente es suficientemente capaz de producir su fruto. Y el fruto del Espíritu Santo describe al final una persona completa emocionalmente y relacionalmente. Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, mansedumbre. Eso no es algo que esté escrito en vano en la palabra de Dios. Eso al final describe una persona que está completa en Dios,
que está en paz, que tiene un equilibrio total de su vida. Así que no hay nada difícil para el Señor, ¿no? Y si las promesas de Dios no aplican a los problemas del día a día, entonces no hay mucho de qué coger en la palabra de Dios. Pero Juan lo que dice es que como hijitos de Él permanezcamos en Él y busquemos de su palabra. Y lo cierto es que un niño no se complica en la vida que tiene. Y un hijo de Dios no debe complicarse también en la vida cristiana. No debe hacerlo. De hecho, hijitos implica que permanecer en Cristo debe ser simple, no debe ser difícil. No es que vas a necesitar un grado o un diploma para poder entender o practicar. No es eso. Jesús más bien lo que dice en Mateo 18:3, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que simplifiquemos esto, ¿no? Por ejemplo, preguntémonos si es que pasamos un tiempo consistente y regular a solas con el Señor y su palabra, ¿no? Si es que confiamos en Dios para acercarnos en oración a su trono de gracia en todas nuestras pruebas. Si es que memorizamos y meditamos de la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Si es que somos fieles siervos de todo lo que Dios nos ha confiado, manteniendo integridad y desechando cualquier avaricia. Si es que crecemos en santidad, desarrollando el fruto del Espíritu, caminando en el Espíritu. Si es que juzgamos, confesamos y abandonamos el pecado. Son preguntas que no requieren mucha complicación. Y cualquier hijo de Dios puede evaluarse sobre esto. Y el vivir cristiano debe ser algo básico, algo simple. Como hijito de Dios, hay que depender también de nuestro Padre para todo. Los niños dependen de su padre para todo. Sus padres deben protegerlos y proveer para ellos. Un niño no sobreviviría un día si es que su padre lo abandona. Si permanecemos en Dios como nuestro Padre, dependemos de Él para provisión, para vida y para poder. Toda necesidad hay que llevarla a Él en oración y acercarnos a Él como el Padre que es. Y esto es especialmente cuando hay pruebas en nuestra vida, ¿no? Uno debe hacerlo más activamente inclusive, depender de Él. Si no hacemos esto, entonces hay amargura, hay enojo en nuestra vida y nos alejamos de Dios. Claramente, la permanencia en el Señor depende también de nosotros de vernos como pequeños niños de Él. Como hijitos de Él, no pensemos tampoco más de lo que debemos pensar acerca de lo que somos nosotros en Dios. Hay que humillarnos ante Él. Los niños no son fuertes en ellos, solamente en el que los protege.
Hay que correr a Dios para refugio. Somos débiles, pero nuestro Padre en el cielo es fuerte. Es solamente cuando uno está seguro de su debilidad es que confiamos en Él para fortaleza, ¿no? Juan mismo se incluye en esto. Juan mismo se involucra en esta verdad. A pesar de que era de edad avanzada, él reconocía la necesidad de Cristo como un hijo pequeño, ¿no? Como un niño pequeño. Como hijito de Dios, también el amor que Dios nos tiene es evidente, ¿no? Esto está sobreentendido, ¿no? ¿Qué padre no tiene amor por su hijo, no? Juan lo tomará este tema en el capítulo siguiente, el 3. Pero claramente uno tiene que apropiarse de ese amor. Y al apropiarse del amor de Dios no será difícil permanecer en Él, en Cristo. Más bien va a ser un deleite, va a ser un beneficio, va a ser algo que nos convenga como hijos de Dios. Así que, como les decía, Juan establece 3 verdades aquí. Jesús viene. Cuando Cristo venga, también la otra verdad es que algunos sentirán confianza de esa venida y otros serán avergonzados. Y la tercera realidad que Juan deja en claro en estos versos es que para estar preparados para la venida del Señor hay que permanecer como hijos de Él. Hay que permanecer en Cristo. Eso está declarado en este versículo que hemos leído. Para ir terminando, hay un pasaje en Lucas 2:25 donde se nos enseña cómo esperar en el Señor. Un anciano esperaba a Cristo en su primera venida, ¿no? Y en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. El griego es un idioma muy rico, más rico que el español. Describe con exactitud y con muchos términos el hecho, por ejemplo, de aquí de mirar, de esperar, de buscar. En el griego uno puede decir mirar o buscar sobre, mirar o buscar adentro, mirar o buscar algo intensamente. Y en este caso la palabra griega es prosdechomai. Dechomai quiere decir esperar y pros quiere decir expectante. Si uno combina estas palabras, el cuadro es de alguien que espera expectante. Simeón estaba esperando. Simeón no estaba exigiendo, no estaba apurando las cosas, estaba esperando. Pero esperaba expectante, vigilaba pacientemente, ojos abiertos, brazos extendidos, buscando el rostro preciso, ¿no? Y con la esperanza de que ese rostro apareciera. En realidad, lo que define esto era el estilo de vida de Simeón. Eso era lo que marcaba su vida en esos días, en esos tiempos, cuando Jesús había nacido, en el día 8 exactamente. Y en realidad ese debe ser también nuestro estilo de vida. Esperar expectantes.
Porque al final de cuentas no somos nosotros también herederos de la promesa de Cristo, de su venida. No es el Espíritu Santo el mismo que nos mueve, que movió a Simeón. Aquí dice que estaba lleno el Espíritu Santo. La diferencia son la primera venida y la segunda venida, ¿no? Pero es la misma persona, es el mismo Espíritu Santo. Y la actitud de Simeón debe ser nuestra actitud también. Más tarde Lucas usa el mismo verbo para describir la actitud del siervo que vigila, Lucas 12, 35 al 37. Y lo otro, en Juan 21, 22 al 23, ahí hay un pasaje muy interesante, una conversación entre Pedro y el Señor. Jesús contesta: si quiero que Él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no fue eso lo que Jesús dijo en absoluto. Él solo dijo: si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Nueva traducción viviente, ¿no? Juan escribió esto para corregir un error aquí. Un rumor que era un error al final, que circuló entre la iglesia temprana, ¿no? De que Juan no moriría antes de que el Señor regresara. Y eso es poner fechas, ¿no? Error que se repite hoy, ¿no? Constantemente. Claramente cualquiera podría haber entendido: si Juan muere, el Señor viene. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo es que si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué es de tu interés eso? Así que Juan clarifica esta confusión. Previamente la conversación entre Pedro y el Señor iba por muchas cosas. ¿Qué hay de Él, Señor? Pedro estaba preocupado inclusive del futuro. Jesús le deja enmarcado cómo moriría, con los brazos extendidos. Una cosa que no iba a ser fácil para Pedro. Juan, de otro lado, muere naturalmente. Las formas en que morimos deben ser para honrar a Dios, pero mientras no muramos hay que vivir honrándolo también. Así que claramente aquí, y otra realidad también, Pedro le pregunta al Señor: ¿y qué hay de Él? Lo que Dios haga con otros, lo que Dios obra en otros, el don que Dios tenga en otros, es del interés de Dios, no es nuestro, ¿no? Agradezcámosle a Dios por lo que hacen otros, que lo siga haciendo, y preocupémonos por lo nuestro también. Dos veces en este texto, Juan le asegura, y Juan nos asegura a nosotros: Jesús está viniendo. Dos veces. Y quizá no entendamos algunas cosas, como Pedro. Quizá algunas cosas provoquen confusión. Pero hay algo que Jesús le dice a Pedro claramente. ¿Qué le dice? Sígueme. Sígueme, le dice. Así que esa es nuestra tarea también. Seguir al Señor. Seguirlo a Él. Para la pregunta, si es que estamos preparados para la venida del Señor, a veces la respuesta a esa pregunta depende de otra pregunta, o de la respuesta a otra pregunta, ¿no?
Y esa otra pregunta es si es que estamos permaneciendo en Cristo como hijitos de Él, como hijos de Dios. Si respondemos esa pregunta, también responderemos el hecho de si es que estamos preparados para la venida de Cristo, ¿no? Y hay que empezar buscándole a Él. Quizá haya habido frialdad alrededor del amor del Padre, pero esa no es la forma. Hay que acercarnos a Cristo, porque Él se dio por nosotros en la cruz, ¿no? Hay que aceptar su perdón. Hay que empezar hoy. Hay que empezar. Y haciéndonos preguntas simples, sin ninguna complicación. Y mientras procuramos esta permanencia, lo que haremos es crecer en confianza para cuando venga el Señor. Que la segunda venida de Cristo sea esa luz perpetua en cada uno de nuestros caminos, ¿no? Que esa venida del Señor haga soportable el día a día. ¿Por qué? Porque algún día Dios va a interrumpir nuestro día y va a hacer de ese día su día glorioso, ¿no? Para terminar, la primera aparición de Cristo inicia el tiempo del fin, pero la segunda aparición de Él lo culminará, ¿no? Se cerrará la historia y Cristo es el dueño de toda la historia, ¿no? Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.